Hola y bienvenidos al curso de Alteryx Designer. Mi nombre es Alejandro Suárez y a continuación seguiremos con el módulo 2 en el cual veremos las herramientas básicas que vamos a utilizar en un flujo muy sencillo de realizar. Las herramientas a utilizarse son las de entrada y salida, las de preparación, las de transformación y las de unión. Todo esto es muy sencillo de aprender y a continuación veremos de una forma práctica y muy detallada cómo realizarlo. Para esto nos basaremos en un ejercicio práctico, en el cual dice: se solicita al técnico encargado del área de inventarios preparar un archivo en base al archivo entregado con las siguientes especificaciones. El informe de artículos debe contener solo ítems únicos por empresa. Debe tener un totalizado de los precios de todos los productos por empresa. Los datos en el campo migrar deben contar con la palabra sí o no. En caso de estar vacío, deben estar puestos la palabra no definido o sus iniciales, en este caso ND. El informe no debe contar con ítems que no tengan compañía. Los ítems deben estar ordenados de mayor a menor por el costo de producción y el informe debe presentarse en dos archivos con formatos XLS y XLSX. Para esto vamos a abrir nuestra área de Alteryx Designer. Como pueden ver, aquí está vacío por el momento y para esto vamos a utilizar las primeras herramientas. Nos vamos a ubicar en la parte de acá, en la parte superior, en la pestaña de In-Out, que en español quiere decir de entrada y salida. Depende mucho cómo nosotros querramos definirlo, si nuestra herramienta lo encontramos en español o en inglés. En cursos posteriores podremos modificar esto en el área de opciones y cambiar el idioma por defecto en el cual nosotros hayamos instalado. Alteryx no se restringe en esta parte, nosotros podemos cambiarlo en cualquier momento. Ojo con eso. Para esto vamos a comenzar con la primera herramienta, que es la de Input Data. Esta nos permite meter cualquier fuente de información. Ya puede ser una base de datos, un archivo de Excel, un archivo CSV y muchos otros formatos. Nosotros tenemos la capacidad de tener muchas extensiones a nuestra disposición y Alteryx tiene la facilidad de conectarse con cualquiera de ellos. Entonces, para esto siempre utilizaremos, o por el momento, como un ejemplo básico, utilizaremos Input Data. Aquí hay otras herramientas que nos permitirán modificar o complejizar, por así decirlo, nuestro flujo. Pero por el momento, esta nos sirve para el ejemplo que hemos leído anteriormente. Aquí, como pueden ver, tenemos solo esta herramienta y en el área de acá es la de configuración o cómo vamos a conectarnos. Y para esto nos dirigiremos a esta barra de texto que vamos a dar clic en este botón. Vamos a abrir nuestro archivo de Excel que hemos preparado para este ejemplo o que nos ha enviado, también puede ser el área de producción, etc. Vamos a buscarlo. Vamos a seleccionar el archivo. Y vamos a seleccionar inventarios, así se va a llamar nuestro archivo. Después lo encontrarán dentro de el área de la descripción donde descargarse el archivo que estoy utilizando a continuación. Pero para ejemplos prácticos vamos a utilizarlo en el área del escritorio, lo tengo yo guardado. Aquí podemos seleccionarlo la hoja donde se encuentra nuestra información. Cuando nosotros seleccionamos con esta herramienta de aquí, solo podemos seleccionar una hoja o a la vez. No podemos seleccionar todas las hojas. Si, por ejemplo, en el caso, esto les pongo para un caso que les pueda suceder, si ustedes tienen varias hojas con el mismo número de columnas, con el mismo nombre, eh, nosotros podemos adicionarlas todas al mismo tiempo, pero eso son con herramientas mucho más complejas de la cual nosotros estamos utilizando. No es que Alteryx se restringe por esto. Alteryx tiene una gama diversa de herramientas para archivos de entrada y también una gama diversa para cómo mostrar la información o archivos de salida, ¿sí? Entonces, como nuestro archivo solo cuenta con una hoja, en la cual vamos a utilizar la que dice Sheet 1.
Como nosotros tenemos esta hoja, solo tenemos una, vamos a elegir Sheet 1, ¿ok? Vamos a dar OK. Y aquí, como pueden ver, se ha cargado los datos, ¿sí? Acá nos dan una vista previa de cómo se encuentran las columnas, cuáles han sido cuáles son los primeros 100 datos, ¿sí? Aquí no me muestra 79, pero normalmente se van a mostrar los primeros 100 columnas y aquí, perdón, las primeras 100 filas. Y aquí podemos ver las columnas que tenemos dentro de nuestro archivo, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Listo. Como primer paso, lo que vamos a hacer es una preparación del archivo, ¿sí? Y una recomendación o una buena práctica para empezar los flujos en Alteryx es utilizar esta herramienta llamada limpieza de datos o data cleansing. Este, ¿qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, borrar filas que no tengan nada, a veces en un archivo que nos manda gerencia o que nosotros queramos procesar, tenemos filas sin ningún dato o algún tipo de fila que no cuenta con algún, algún dato en alguna columna específica y que realmente queramos eliminar, entonces vamos a utilizar esta, pero siempre leyendo cada una de las opciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí dice reemplazar nulos. Dice reemplazar cuando sean blancos o cuando los campos string estén vacíos. Entonces, yo no quiero eso, yo no quiero que se reemplacen o se eliminen. Entonces, voy a deseleccionar este checkbox. Aquí también dice reemplazar con cero cuando sean nulos. Tampoco quiero eso, no quiero meter información. Por el momento, en nuestro ejercicio práctico no nos están pidiendo eso. Entonces también voy a desactivar esta información. Pero, por ejemplo, nosotros podemos también eliminar cuando nos mandan caracteres adicionales o cuando meten un espacio antes de empezar a escribir en alguna columna, perdón, en alguna celda. Entonces, este nos sirve muchísimo. Por ejemplo, aquí dice eliminar los tabs, las líneas, los espacios, los, los espacios duplicados cuando alguien mete doble espacio entre palabra y palabra. Entonces, esta es una opción muy viable. Esta no les recomiendo tanto, exceptuando en casos muy específicos, donde se eliminan todos los espacios en blanco, o sea, todos los espacios que nosotros demos, entonces se unirían todas las palabras, y esto no nos conviene para este ejercicio. Las letras, tampoco. Si, por ejemplo, fuera una columna en específico que querramos eliminar las letras, pues bueno, la utilizaremos, pero aquí vamos a asumir o vamos a tomarlo que todas las columnas por lo menos no cuentan con este problema dentro de los campos numéricos, o sea, en los campos de costos, de cuánto cuesta determinado producto, ítem, entonces no vamos a ponerla esta, vamos a asumir que la tenemos correcta, pero hay casos en los cuales está bien que lo seleccionemos, ¿sí? En la parte de acá vamos a encontrar todas las columnas que nosotros vamos a procesar, ¿sí? Vamos a hacerles un procesamiento de datos, vamos a aplicar estas dos reglas, ¿sí? Y para revisar que se haya realizado este cambio, vamos a hacer esto, utilizar esta herramienta de visualización. Esta herramienta no escribe en ningún archivo, no lo cambia, ¿ok? Lo único que nos permite es ver cómo se ha realizado el cambio previo. Después utilizaremos otra herramienta que ya nos permite crear un archivo o reemplazar sobre el archivo ya existente, ¿ok? Entonces, esto nos permite de una manera fácil y sencilla hacer este cambio, ¿no? Entonces vamos a proceder a darle en el botón de ejecutar. Ok, aquí dice que se ha finalizado la ejecución en 6.9 segundos, dependiendo de cuánto sea el procesamiento, el tamaño del archivo, cuántas otras herramientas adicionemos, nosotros podemos tener tiempos mucho más largos, pero por el momento solo son 7 segundos. Ok, para revisar, aquí nosotros podemos ver que se han eliminado,
purificado, por así decirlo, los datos. Y aquí podemos ver también el porcentaje, como nosotros lo vemos a continuación, ¿sí? Podemos ver que, por ejemplo, en la columna de precio, el 17.77% de los ítems que tenemos están en nulo, o sea, no tienen ningún precio. Aunque los costos nos han enviado el archivo, el 19.23, el costo adicional de producción de estos ítems están en vacío. Y así sucede. Por ejemplo, en el caso de empresa, de código de empresa, de inventarios, están todo ok. Y así podemos ir revisando cada uno de las columnas, ¿sí? Si nosotros queremos verla de una forma más amplia, mucho más grande, utilizaremos esta opción de acá, en acciones, y vamos a poner en New Window. Y aquí podemos verla mucho más grande, como si fuera un archivo de Excel, ¿sí? Los 77.000, más o menos es un archivo un poco pesado que nos servirá para procesar estos archivos, perdón, este flujo. Ok, listo. Ya que hemos tenido esto, vamos a eliminar la herramienta de aquí de visualización. Ya vemos que funciona y nosotros la podemos utilizar siempre y cuando la querramos, la requiramos, para ver todos, todas las filas que tiene, ¿sí? Si la eliminamos, también podemos utilizar esto. Ojo, también podemos ver las columnas utilizando estas, estas figuritas de acá, atrás y adelante de cada una de las herramientas. Pero ¿qué sucede? Que solo vemos un porcentaje. Si ustedes pueden ver, dice 5.000 de las 77.731 filas que tiene el archivo. Como ven, dice 5.013, aquí tiene lo mismo, pero con la herramienta que les había mostrado anteriormente vemos todas. Así que esto nos permite mejorar la forma de visualización. Ok, ya que hemos limpiado los datos, vamos a seguir leyendo nuestro ejemplo. Aquí dice, el informe de artículos debe contener solo ítems únicos por empresa. ¿Eso cómo lo obtenemos? Vamos a utilizar una herramienta muy sencilla y que nos permite eliminar columnas, perdón, filas repetidas, que en ocasiones nos puede dar problemas. A veces se pueden repetir y pueden cambiar los valores, digamos, en un costo totalizado, etcétera. Entonces, esta nos permite cambiar por a veces por problemas que hayan sucedido al momento de enviarnos este archivo, las áreas de producción, etcétera. Entonces, dice el ejemplo, el informe de artículos debe contener solo ítems únicos por empresa. Entonces, ¿cómo se logra eso? Aquí, como pueden ver, dice, ¿por cuáles columnas deben ser únicos? Entonces, nosotros vamos a dar clic acá en la columna de empresa, ¿sí? Eso nos pide. O también podría ser por código de empresa, ya que cada una tiene su propio código, pero por el momento puede ser cualquiera de las dos. O podemos seleccionarle, dejémosle en las dos, ¿ok? Y también por el item number, que es el código del ítem. ¿Por qué no me voy por la descripción del ítem? Porque hay ocasiones, y esto se los digo y los dejo como ejemplo, que las personas o las áreas que nos envían estos archivos ponen una letra adicional en las descripciones, cambian alguna cosa, pero el ítem tiene un código único. Esta no cambia, ¿sí? Entonces, acá puede ser un problema de tipeo, hay personas que definitivamente se olvidan de poner la descripción, etcétera, pero el ítem se mantiene. Entonces, este es una clave primaria, ¿sí? Entonces, es una recomendación que siempre utilicemos la clave primaria y no uno de sus campos. Pueden ser únicos, pero por fallas humanas que pueden suceder, es mejor utilizar esto, ¿sí? Porque siempre van a pedir. Ok, listo. Ya que tenemos el único por empresa, vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a poner esta opción, podemos dar clic izquierdo, perdón, clic derecho, y vamos a poner Add All Browsers, ¿sí? O podemos poner solo a uno de ellos. En vez de estar arrastrando la herramienta de los binoculares, simplemente
ponemos clic derecho y ponemos Add all browsers. Aquí ya no me permite por lo que ya adicioné. Ok, le damos en correr o ejecutar. Y me dice que no hubo ningún problema. Aquí se ha demorado un poco más, como ustedes pueden ver, y es por el adicionamiento de esta nueva herramienta, ¿sí? Mientras nosotros hagamos, como les acabo de mencionar, flujos más complejos, va a ser mayor el tiempo. Aquí dice que hay 73.692 ítems que son únicos por empresa, pero también hay 4.000 que se han repetido. Estos, por el momento, no vamos a realizar nada. Si, por ejemplo, el área o nuestro jefe o nosotros mismos queremos saber cuáles han sido y generar un archivo como un informe, podremos hacerlo sacando de acá un archivo como informe. Pero eso ya vamos a verlo más adelante si es que nosotros lo requerimos. Ok, vamos a seguir leyendo el ejemplo. Y dice, debe tener un totalizado de los precios de todos los productos por empresa. Aquí se va a volver un poquito más complejo, pero vamos a utilizar otra de las herramientas bastante interesantes que tiene Alteryx, y es en la pestaña de transformación. Acá nosotros vamos a convertir los datos, vamos a darles un nuevo enfoque. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta de sumarizar, ¿sí? Vamos a adicionarla acá. Como ven, pueden utilizar los puntos subrayados y esto va a unir por defecto. O también, si es que se nos hace un poco complicado, podemos ponerlo por acá y unirlo, jalando, ¿no? Ok. Aquí tenemos, dice que quiere la sumatoria, si no mal recuerdo, de los precios que tiene cada uno de los ítems por empresa. Aquí primero lo que vamos a hacer es coger las empresas. Vamos a juntar todos los ítems que tengamos, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en empresa. Vamos a ir a Group By, ¿sí? Primero por empresa y después por ítem. ¿Ok? Dependiendo del orden en que nosotros le pongamos, van a hacerse el conjunto. Ok, si yo pusiera primero por ítem y después por empresa, se van a hacer. O sea, aquí depende mucho el orden en el que lo pongamos. Y por último, vamos a poner el precio. Y vamos a hacer la suma. Aquí debe estar. Pero como pueden ver, no me aparece la opción de suma. Aquí no solo simplemente me debería aparecer count. El count es solo para contar cuántas filas cuenta, ¿no? Pero aquí no me asoma esta opción. ¿Qué sucede? Que puede que los datos no estén de la forma requerida y aquí vamos a utilizar una herramienta previa, ¿sí? Para visualizar esto. ¿Cuál es? Vamos a salir de acá, vamos a darle acá en el flujo de la plantilla o en el plano de trabajo y nos vamos a ir a preparación. Aquí, una buena idea siempre, y esto es bueno que siempre suceda, es poner la herramienta de selección. La herramienta de selección, ¿qué hace? Lo que primero nos muestra es qué tipo de dato se maneja en cada uno de ellos. Como pueden ver, aquí está muy bien, dice la empresa es de tipo string, o sea, es una cadena de caracteres, igual el código de empresa, o sea, por más de que parezcan números, como ustedes saben, normalmente no se van a aparecer en un Excel con 0005, sino que así se maneja la empresa. Van a poner el código de empresa de esta forma. Los inventarios igual son ítems, perdón, son caracteres. Pero el precio acá podemos ver que dice es de tipo de cadena de caracteres, pero no lo son. Aquí el precio siempre es un número. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Podemos utilizar una fórmula, ya nos estaríamos adelantando, pero
Cuando sucede esto, lo podemos realizar de una forma muy sencilla y es cambiando el tipo directamente con esta herramienta, ¿sí? Y vamos a dar clic acá y vamos a poner en doble o doble. Para los que seamos un poco más técnicos, significa que es un número con una extensión mucho más larga que uno de tipo numérico. Aquí también hay otros para los que quieran averiguar un poco más, de tipo int de 16, de tamaño 16, de 32, de 64, también si es que es un decimal, un flotante, pero el más grande que nosotros vamos a utilizar, hasta por las dudas, vamos a utilizar de tipo doble. Vamos a seguir revisando la descripción, ¿sí? Y de tipo de fecha. Ok, todo parece estar correcto. Vamos a darle clic aquí otra vez, mandamos a correr para que se depuren estos errores que nos sucedieron antes. Ok, aquí demora un poquito más y vamos a ir para acá. Para comprobar esto, no es solo necesario, no necesariamente siempre vamos a utilizar esta herramienta. También podemos dar doble clic sobre la columna, ¿sí? Ponemos aquí en U de únicos dentro de la herramienta de Unique. Vamos a clic acá, vamos a precio, damos doble clic y bajamos un poco para revisar. Y como pueden ver, ya cambió. Dice el tipo es doble. Listo. Una vez aquí lo que vamos a realizar es sumarizar o totalizar los precios por empresa. Como pueden ver aquí yo ya eliminé la anterior especificación por ítem number, ya que si lo hacía me iba a salir solo el precio por ítem y lo que nosotros necesitamos son los precios de todos los ítems por empresa. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo. A continuación vamos a utilizar otra de las pestañas muy importantes, que son las de unir, ¿sí? Y vamos a irnos sobre esta pestaña del join o adjuntar, por así decirlo. Vamos a utilizar esta herramienta llamada join. Vamos a ubicarla en la parte de acá y vamos a unir esta y esta. Normalmente esta herramienta nos permite unir dos fuentes de información distintas, pero que se unen por un campo en específico. Como les digo, acá nosotros ya hemos convertido la información. Esta información ya no es la misma que la que venía previamente. Como pueden ver aquí, solo hay dos columnas de empresa y sum price o suma de los precios. En el caso contrario de acá, están todas las otras columnas y nosotros queremos adjuntar esta nueva información. Y eso es lo que hace esta herramienta. Amalgamar o unir dos fuentes de información diferentes. ¿Y cómo lo hacemos? Dándole un campo en común. Y en este caso es el de empresa. Hay ocasiones en el cual nosotros tenemos dos fuentes y el otro campo no se llama empresa, se llama, por así decirlo, compañía o puede tener otro nombre X. Entonces es muy importante coger y buscar cómo se llama y podemos buscarlo acá. Como aquí tenemos dos fuentes que son la misma en sí y comparten la misma columna, entonces no hay problema, puedo llamarlo, o sea, se va a poner por defecto empresa, ¿sí? Bueno, para seguir, acá nosotros vemos las columnas que van a salir. Y si ustedes se fijan bien, aquí dice que la columna empresa va a recibir otro nombre llamado write empresa. Eso no es correcto. Nosotros debemos tener a la salida simplemente una sola columna llamada empresa. ¿Y cómo logramos que solo salga una? Entonces, simplemente deseleccionamos esta y deseleccionamos, perdón, eliminamos este nombre. ¿Ok? Y el de suma de todos los precios vamos a bajarlo hasta después del precio. Y voy a llamarlo de otra forma. Vamos a ponerle totalizado precio. Precios. ¿Sí? Listo, ya que lo he cambiado, voy a revisarlo nuevamente y así va a quedar. Después de eso vamos a utilizar la herramienta de union. ¿Esto qué nos sirve? Normalmente cuando utilizamos esta de join, esta herramienta de join, muy probablemente necesitaremos esta de union. ¿Por qué? Porque hay casos donde dos fuentes de información, no todas las filas
compaginan con lo que viene de otra fuente. Y en ocasiones nosotros queremos que, aunque no se encuentren, o sea, no se unan estas nuevas columnas, queremos mantener las filas de una de las dos fuentes o una de las n fuentes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la herramienta de union, ¿sí? Vamos a unir y además de esto, nosotros podemos ver la configuración y lo vamos a unir por nombre. También hay como hacerlo por posición o podemos configurar manualmente los campos. De eso ya son un poco más avanzado en el entendimiento. Pero como más o menos pueden entender, nosotros tenemos una columna y nosotros la configuramos manualmente a cuál columna debe apuntar para cambiar o unirse, ¿sí? Después de esto, vamos a seguir leyendo las especificaciones que nos daban en la zona de acá. Dice, los datos en el campo migrar deben contar con la palabra sí o no. En caso de estar vacío, deben estar puestos la palabra nd. Como podemos ver, primero vamos a revisar que todos los campos de migrar tengan S y N para cambiarlos a sí y no. Y como podemos ver, dice, hay la N, la R, la S, la Y y las vacías. Aquí las que no llegan a cumplir o no están dentro de esta especificación son la Y, la R y nada más. Entonces eso tenemos que tener en cuenta cuando realicemos esta regla. Para esto vamos a utilizar esta nueva herramienta que es muy buena para aplicar esta especificación y es la de fórmula. Ponemos fórmula acá y vamos a aplicarla sobre el mismo campo, al campo de migrar. ¿Y cómo vamos a cambiarlo? Utilizando los condicionales. Para la gente técnica que haya sabido un poquito de programación, son el uso de funciones. Vamos a utilizar funciones aquí que son muy sencillas, y para las personas que recién estén empezando también podemos utilizar estas herramientas de acá que son, por ejemplo, aquí las funciones que ya tiene Alteryx. Alteryx no solo tiene estas funciones con su respectiva descripción. Como pueden ver, dice retorna un verdadero si es que el string da verdadero y apunta hacia dónde está. Ok, entonces nosotros podemos leer y saber qué hacen, pero también hay documentación en línea que nos especifica más y está con ejemplos muy prácticos para saber cómo funcionan estas funciones. Sabiendo esto, entonces nosotros podemos empezar. Yo voy a utilizar la función de switch o el condicional switch. ¿Cómo funciona este? Nosotros apuntamos hacia qué columna o qué columna se va a analizar. Y yo voy a poner la de migrar. Por defecto, si es que no encuentra ninguno de los casos que yo voy a especificar, voy a dejar que se quede con la palabra migrar, o sea, con lo que venga en la columna de migrar, si no encuentra. En el caso 1, si es que, por ejemplo, fuera la S, entonces voy a especificar que diga que sí. En caso de que sea N, que sea no, voy a bajar esto un poco. Y en caso de que sea vacío o nulo, porque recordemos que cuando aparecen vacías dentro del Excel no significa que esté vacío, sino es nulo, entonces voy a utilizar esta función de acá o esta palabra null con dos paréntesis y voy a ponerle la palabra nd. Ok, con eso ya he cumplido la especificación que nos decía en el ejemplo práctico. Para seguir, dice el informe no debe contar con ítems que no tengan compañía. Acá voy a utilizar otra de las herramientas que es el filtro. Como acá la compañía a veces para este filtro a veces puede ser un arma de doble filo porque hay, hay ocasiones donde nos dicen que están vacías, pero no es lo mismo un vacío que un nulo. Un nulo simplemente como les podría decir que
es una celda o un espacio que no tiene definido si es caracteres, si son números, si son letras, no es nada, o sea, no tiene nada en su interior, no está especificado ni qué va a entrar ahí. ¿Qué pasa en el caso del vacío? El vacío significa que ya se sabe si es números, si son letras, pero no tiene nada en su interior. Entonces, para eso voy a utilizar este custom filter, un filtro customizado, o sea, que es propio, único. Entonces, yo voy a especificar dos funciones aquí. Que no sea vacío el- la empresa y que no sea nulo la empresa. ¿Listo? Con esto ya debería depurarse. Continuando, dice, los ítems deben estar ordenados de mayor a menor por el costo de producción. Para que se vea eso, voy a utilizar la herramienta de sort. Aquí en sort, primero, como si nosotros revisamos, vamos a irnos un poquito más acá, las empresas están en este orden. Si yo le pongo en orden de costos de producción, muy probablemente este orden dentro de las empresas no va a cambiar o van a cambiar un poco, pero no se va a visualizar el ordenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que esta especificación no va a ser del todo clara. Entonces, yo voy a adicionar dos cosas. Que sea primero por empresa de forma ascendente, esto no me lo he explicado, pero yo lo hago de esta forma, y que el costo de producción sea de mayor a menor, y esto va a ser de forma descendente, o sea, del mayor hasta el último. Ok, ya sabiendo esto, vamos a irnos al último punto que dice, el informe debe presentarse en dos archivos con formato XLS y XLSX. Vamos a irnos para acá y vamos a irnos otra vez a la pestaña de entrada y salida o de in-out y vamos a utilizar esta. Esta utiliza cualquier, o sea, esta puede ser una herramienta de guardado en cualquier formato, CSV, XLS, XLSX o DB. Hay muchos otros formatos que maneja Alteryx, tiene una gama muy amplia, como ya lo había explicado en el módulo anterior, y nosotros especificaremos cómo queremos el archivo de salida, ¿sí? O la forma de salida, porque como les digo, puede ser una tabla en una base de datos y eso en sí no es un archivo como tal, pero ya lo tienen claro. Ok, como ya especificamos dos archivos, o sea, dos herramientas para uno para XLS y el otro para XLSX, entonces voy a cambiar esto. Entonces voy a irme a la parte de aquí, primero XLS, aquí ya lo tenía creado previamente. Aquí puedo poner el nombre, ¿sí? Voy a ponerlo XLSX, el mismo, no importa, voy a decirle que sí. Y voy a poner que se llame inventarios. Inventarios. ¿Ok? Listo. Ahora me voy a la parte de acá. Voy a irme aquí. Voy a seleccionar esto. Y ahora voy a poner inventarios otra vez. XLSX. Este de acá. Listo, yo lo tenía creado previamente. Pongo guardar. Pongo reemplazar. Y voy a poner inventarios. Le doy OK. Y reviso que ninguna de las herramientas tenga ningún signo aquí rojo. Ahora sí, pongo ejecutar. Listo. Terminado esto, ya hemos generado los dos archivos y vamos a revisarles para comprobar que estén de acuerdo a lo que nos especificó dentro del ejemplo práctico. Vamos a irnos a la parte de acá. Y vamos a revisarle. Como pueden ver, parece que todo está normal. Y hasta está el costo.
o los totalizados, perdón, el precio y la empresa también y los costos de producción en orden por empresa. Esto con el archivo XLSX. Pongamos guardar acá y vamos al siguiente. Listo, acá pasa exactamente lo mismo. Los totalizados y también los costos de producción en orden. Exactamente el mismo caso. Vamos a darle a guardar. Y con esto hemos culminado la parte del ejemplo de las herramientas básicas o del módulo de las herramientas básicas. Una recomendación, siempre que tengan alguna duda sobre alguna herramienta puesta acá y que piensen que no satisface los requerimientos que ustedes tienen dentro de sus ejemplos, dentro de sus prácticas, entonces les recomiendo que ustedes puedan utilizar esto, darle clic acá y ver el ejemplo. O caso contrario, también hay mucha documentación en línea de Alteryx. Alteryx cuenta con un gran número o una gran comunidad de personas que apoyan ciertas dudas, que solventan estas cuestiones. Entonces ustedes pueden valerse de eso y es muy sencillo. De todas formas, cualquier duda o comienzo lo veremos en el próximo video, que se trata sobre el perfilamiento de datos o la investigación de datos, el uso de otra nueva bloque o nueva pestaña que utiliza Alteryx. Esto es mucho más, un poquito más complejo de entender, pero no por ello quiere decir que es menos fácil de hacerlo. Simplemente es entender un poco desde el principio y les servirá como una herramienta útil para procesar los datos antes de realizar hasta estos mismos flujos, por el simple hecho de que nos permite saber cómo se encuentra la información y dar informes hasta, podríamos decirlo, detallados a las personas que están buscando estas situaciones. Y con eso hemos quedado y muchísimas gracias por ver este vídeo.